el proyecto Mujer Nueva que tienen los ultras en todo el mundo, pero encabezados, por supuesto, por los Estados Unidos. ¿Cómo iba a ser posible que no? Y el punto es el siguiente. Como ustedes saben, el proyecto 2025, del que hablamos aquí amplísimamente, el proyecto 2025 tiene por objeto diseñar unos nuevos Estados Unidos en términos ultraconservadores, ultrarreligiosos, ultranacionalistas y ultrarracialmente puros. Bien. Una preocupación que tiene la ultraderecha, tanto en todo el mundo, en España ciertamente, como sobre todo en Estados Unidos, es la llamada teoría del gran reemplazo. Es decir, que la raza blanca, pero ellos creen que existen las razas, volvemos a este problema, la raza blanca va a ser reemplazada. Antes era por los judíos, ahora es por los musulmanes. En Estados Unidos es por los latinoamericanos. Que va a ser reemplazados, desplazados. Les van a quitar su país de blancos, su cultura de blancos. Su cultura propia de ellos mismos, ¿no? Tú sabes, como la comida de Estados Unidos, que es toda inventada en Estados Unidos. La pizza, la hamburguesa y la salchicha y todo eso está inventado en Estados Unidos, no lo había afuera, ¿no? El mac and cheese, ¿no? Los macarrones con queso, que en Italia solo se hacen desde el siglo XIX, pero bueno, todo eso es estadounidense. Toda su cultura, todo su excepcionalismo va a ser empujado a un rincón y desplazado por las hordas de personas de piel un poco más bien oscura e idiomas un poco más bien raros, idiomas que Trump no quiere aprender, ya lo dijo, y eso es gravísimo, por alguna causa que yo no alcanzo a entender. Y la teoría del gran reemplazo es la que mueve gran parte del racismo de la ultraderecha actual en el mundo. Cuando analizas la realidad de la inmigración, pues no es exactamente así. Mira, en Europa hay aproximadamente un 7% de inmigrantes, es decir, 7% de personas que viven en la Unión Europea como inmigrantes legales o ilegales no nacieron en otros países de la Unión Europea. Pero acuérdate que si tú naciste en Rumania puedes venir a trabajar aquí y no eres un inmigrante estrictamente porque eres ciudadano europeo. Entonces, 7% de las personas que hay en la Unión Europea provienen de países de fuera de la Unión Europea. Esto incluye América Latina, incluye Europa Oriental, incluye Asia, incluye África, incluye países musulmanes, incluye países no musulmanes. Incluye budistas, chinos o confucianistas. Cuando ves los números dices, no, aquí no hay ningún riesgo de reemplazo, nos van a convertir en musulmanes, Eurabia, como decían los seguidores de Oriana Fallaci. No hay realmente una invasión ni una posibilidad de que sea desplazada la población europea. Que muchas veces este miedo, sobre todo en la ultraderecha, lo tienen porque son conscientes de que ellos sí desplazaron y aniquilaron poblaciones enteras cuando eran colonialistas. Afortunadamente Europa se avergüenza de su pasado. Los mongoles igual no se avergüenzan de su pasado, probablemente muchos aztecas o descendientes de aztecas no se avergüenzan de su pasado, pero al menos los europeos se avergüenzan de su pasado, muchos de ellos, no todos, otros lo añoran, como estos. Entonces, ¿cómo puedes evitar que tu país de gente blanca se convierta en un país de gente negra o de gente morena o de gente asiática? Nada, tienes que aumentar tu producción de niños. Es una visión muy nazi, ¿no? Esta es la visión que tenía Hitler, la visión la tenía también Mussolini, Dios, patria y familia. Los Lebensborn nazis eran precisamente los niños bien nacidos, los niños que nacían en las fábricas de niños que se llegaron a instalar con mujeres rubias de tipo nórdico, que no son alemanas, los alemanes en su gran mayoría son de pelo castaño, o mujeres con el modelo de belleza nórdico que le gustaba tanto a Hitler, que era de pelo castaño, y que les llevaban chicos de las SS también con rasgos nórdicos para que las impregnaran y así pudieran tener muchos niños rubios de ojos azules y totalmente dispuestos a un cáncer de piel cada vez que les daba un poquito de sol de lo blancos que eran, veo verdes como yo, que soy verde a ratos.
Y entonces pues, esa solución nazi y mussoliniana la están proponiendo los estadounidenses. El nuevo proyecto de Heritage Foundation, que es el proyecto 2025, que hizo el proyecto 2025 y que según los analistas se ha cumplido en un 53% en el primer año de mandato de Donald Trump, ahora tienen un nuevo proyecto, el proyecto de la mujer 2026. Y el proyecto de la mujer nueva, de la mujer 2026, no se llama así. Es básicamente un proyecto en el cual se desaliente que las mujeres tengan actividades fuera del hogar, que estudien, que trabajen, que tengan proyectos artísticos, que tengan proyectos culturales, que tengan una vida que no sea la vida de una máquina reproductora, de una fábrica de niños. Esto lo está planteando totalmente en serio una buena parte de la derecha estadounidense. Y si les suena a ustedes el cuento de la criada, es porque es el cuento de la criada, con lo cual demuestra lo inteligente que era la autora del cuento de la criada, ¿no? Y que la ciencia ficción sirve para hablar de nosotros. Entonces, tenemos cosas como este pedazo de basura, al que van ustedes a escuchar ahora, y yo trataré de traducirlo. Se llama Nick Fuentes. Es un ultraderechista, muy amigo de Trump, ha cenado con Trump, para que nadie vaya a pensar que está fuera de la corriente principal. Tiene muchos elementos acerca de esto. Scott Jenior de la Heritage Foundation se ha dedicado a hablar de los roles femeninos y de cómo hay que fortalecer el rol de la mujer como madre y esposa, mientras que el hombre debe ser muy masculino y debe ser el que provea y defienda a la familia. Que ese trabajo no lo deben hacer nunca las mujeres, ni proveedoras ni nada. Por supuesto, algunos de nosotros, si nuestras madres no hubieran proveído, pues nos hubiéramos muerto de hambre, porque yo soy hijo de una mujer que se divorció cuando yo tenía 5 años, del señor que de mi padre adoptivo, y luego se las arregló para mantenerme y sacarme adelante y mandarme a la escuela y todo eso. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también ha dicho cosas aterradoras sobre el papel que deben tener las mujeres y el papel que deben tener los hombres. Tú sabes, hombres así como masculinos, como modelo John Wayne. No vayas a creer que ninguno es modelo Rick Moranis, que somos más algunos. Entonces es una visión absolutamente hollywoodense y nazi. Pero lo que llega a decir este señor Nick Fuentes a mí me parece muy revelador. Women are made to be fucked, literally. Las mujeres están hechas para ser folladas literalmente. Folladas escogidas. Y de alguna otra forma se dirá a lo largo de toda América Latina. That's what it is. Eso es lo que es. Act potent. We are act, they are potential. Acto y potencia. Nosotros somos acto, nosotros se supone que se refiere a los hombres. Yo me siento bastante lejos de él, pero bueno. Y ellas son potencia. They have eggs, we have sperm. Ellas tienen óvulos, nosotros tenemos esperma. Hasta ahí tiene razón. Sexual act actualizes the potential, makes a baby. That is what. El acto sexual hace realidad, actualiza el potencial, creando bebés. That is what they are made for. That es para eso para lo que están hechas las mujeres. For that, they're made to be bred. They're made to have kids with. Están hechas para reproducirse, están hechas para que uno tenga hijos con ellas. Okay, they exist for sex. Ellas existen para el sexo. Women exist for sex. That is why they are mothers or they are whores. Es por eso que son madres o son prostitutas. Or they are nuns. No hay otra opción. Or nuns. End of list. No. Perdón, me equivoqué. O son madres, o son prostitutas, o son monjas. Nuns. End of list. Fin de la lista. Esto es lo que uno de los asesores espirituales de Trump quiere para las chicas. A mí no me gusta, pero bueno, a mí me afectaría poco, ¿no? Salvo que tengo 2 hijas. Pero esto lo están diciendo en serio. Parece una caricatura, pero no lo es. Women are either mothers, whores, or nuns.
Repite, las mujeres son o madres, o prostitutas, o monjas. No other options. No hay otra opción. There are no female philosophers. There are no female inventors. No hay filósofas mujeres, no hay inventoras mujeres, There are no female generals or billionaires. no hay generales mujeres, ni millonarias mujeres. Sí hay, ¿eh? Sí hay, todo eso lo hay. They are mothers, whores, nuns. End Son madres, prostitutas o monjas. of list. That's what you can be. Fin de la Women lista, are eso es lo que made pueden to be. ser. Así, sin más. Esto es lo que está planteándose, pero no como una idea delirante de un grupúsculo ahí pues no sé, de la manosfera más imbécil. No. Esto tiene seguidores. Tiene seguidores en todo el mundo. Tiene a muchos hombres que se consideran enormemente inferiores a las mujeres que pueden ser filósofas, filósofas espero que no, inventoras y generales y físicas, químicas, biólogas, médicos, constructoras, escritoras, pintoras, lo que sea. A muchos de estos tipos, este tipo es, por supuesto, es virgen, lo ha dicho. Este señor que analiza así a las mujeres, él no sabe lo que es estar con una de ellas, pero más o menos las ve de lejos, ¿no? Les debe tener un miedo cerval. Pero eso es una broma, eso les tienen miedo cerval, es una risa. Que les tengan miedo de verdad ya no es una risa. Porque a lo que tienes miedo lo destruyes o lo sometes. Y los avances de la mujer, igual que los avances de los altersexuales, igual que los avances de las minorías étnicas, e igual que los avances de los trabajadores, son anatema para la derecha. Y ellos lo que quieren es revertir todos esos logros, todos esos avances, todos esos derechos y libertades conquistados, por lo menos desde el siglo XVII, XVIII quizás, no, XVIII, y volver a una situación en donde todos esos grupos, en este caso las mujeres, porque estos tipos de verdad tienen una obsesión sexual que ni yo cuando tenía 13 años, que mira que era heavy, a todos ellos les tienen miedo. Le tienen miedo a los negros, a los musulmanes, a los mexicanos, a los salvadoreños, a los senegaleses, a los kenianos, a los europeos en general, a todos, a los asiáticos, a los indostanos. Ay, es que saben demasiadas matemáticas. A los chinos, a todos. Y el miedo es el padre del odio. Así que yo creo que es bueno que estemos conscientes de lo que se está diciendo, porque estos idiotas lo dicen en público, pero hay muchos que lo están diciendo en sus pequeñas reuniones, de pocos, generalmente en lugares a los que no tiene acceso el público en general, pero que mañana salen y apoyan a Verástegui en México, a Abascal en España, a Le Pen en Francia, a Putin en Rusia, a Orbán en Hungría. ¿Ok? Pueden ser grupos muy pequeños, pero están convencidos de esto, tienen miedo, odian, desean destruir el régimen de libertades y derechos que se han creado y que no están dispuestos a defender a algunos que creen que como todo podría ser mejor y perfecto, pues así no estamos bien y si regresamos no pasa nada. Que esos son el enemigo en casa.